Continuamos acá en Brújula Internacional con el doctor Miguel Trushman, conversando acerca de la comunidad israelí en Venezuela y por supuesto de lo que ha sido la historia de Israel. Vamos a hablar un poco sobre las actividades que tienen planificadas. Es importantísimo mencionar que hace pocos días tuvieron una actividad en donde participó Shirley Bernagui y por supuesto nuestro compañero de labores acá en Globovisión, el doctor Pedro Pensini. Háblenos un poco sobre esta actividad. Sí, no, fue extraordinaria. Fue justamente el domingo. Shirley y Pedro nos ayudaron muchísimo como moderadores de un evento que organizó la CAIF para, digamos, conmemorar lo que fue el primer Congreso Sionista Mundial, la Declaración Balfour y la Resolución 181. Teníamos como panelistas a Benjamin Sharifker, que habló de algo fundamental hoy en día, es el Startup Nation, que es Israel. Lo que de repente está es la innovación, la tecnología, la ciencia, los avances científicos, tecnológicos y médicos, agrícolas, inclusive espaciales para la humanidad. Benjamin Sharifker se encargó de ese tema. Teníamos a Milo Alcalay, que fue embajador de Venezuela en Israel en el año 92, que habló del tema de relaciones diplomáticas, que como todos sabemos, lamentablemente fueron rotas en enero del 2009, no se han restablecido hasta los momentos. Y teníamos a Alberto Molyusev, que es un arquitecto que es historiador y nos habló del tema histórico. Ha estado en el programa varias veces. Ha estado en el programa varias veces y fue una participación muy importante de personalidades de la academia, el Colegio Nacional de Periodistas estuvo ahí, la gente del Instituto Cultural Venezolano Israelí, la Federación Sionista de Venezuela, muchos periodistas, académicos, estudiantes participaron, historiadores en ese evento. Fue muy bueno y tenemos previsto hacer otras actividades fundamentales el próximo año, ya digamos directamente relacionadas con la independencia del Estado de Israel, que como todos sabemos fue el 14 de mayo del 48. Así que bueno, vas a estar invitado, Jalín, en esas actividades, ¿verdad? Espero verte. Vamos a tener un acto central muy importante con el cuerpo diplomático y todas las academias, estudiantes de las universidades, rectores y el público en general. Bueno, me consta que las actividades son constantes por parte de ustedes y queremos, ya que ustedes están en Venezuela y son tan activos dentro de este país, aman tanto a Venezuela, quisiera que nos hablara un poco sobre esa historia económica de Israel que nos sirve muchísimo como ejemplo para los venezolanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que somos venezolanos. Yo nací en Caracas. Así es. O sea, yo soy venezolano de pura cepa. Y yo también. De religión judía, pero soy venezolano y amo a mi patria con todo el alma llanera y todo el amor que uno pueda tener. Pero tenemos esa simbología como formando parte de un pueblo judío del cual somos orgullosísimos. De su historia, su trayectoria, de las ejecutorias que ha hecho el pueblo judío desde el mismo Abraham, el patriarca Abraham, hasta nuestros días. Así que, bueno, vamos a seguir activando, tanto ayudando y apoyando a Venezuela en todo lo que podamos como abogado que soy y como judío también. Fíjate que el tema económico es muy importante, porque Israel en la década de 80 pasó un momento parecido al de Venezuela, no tan grave como el de Venezuela, pero un proceso de hiperinflación que duró varios años. Donde hubo más de 3 dígitos anuales en el año 80, del año 80 al año 85. Los analistas económicos dicen y establecen que después de 3 ejercicios económicos de más de 3 dígitos, se estima que ya hay una hiperinflación. En Venezuela tenemos hoy en día, por ejemplo, el 2017, estaríamos hablando de más de 800% de inflación. ¿Cómo salió Israel de esa hiperinflación? Que es muy interesante, porque uno tiene que de alguna forma captar lo que hicieron otros países, lo que fue, digamos, exitoso en otros países, para poderlo aplicar en una receta parecida para poder salir de la crisis. Israel, de alguna forma, recortó mucho lo que fue el gasto público, el gasto militar, prohibió la emisión de dinero inorgánico que no tenía respaldo realmente en las arcas del país, subió las tasas de interés, ancló el dólar, digamos, primero que lo subió un poco, un 20% lo incrementó y después lo ancló. El dólar en Israel en ese momento era un dólar, digamos, que tenía fluctuaciones, fluctuaba. Claro. Entonces lo que hizo fue subir un 20% y lo puso fijo. Entonces ahí por lo menos dejó eso para que eso sirviera como una balanza, una medición de los precios al consumidor. Quitó los subsidios a muchos ingredientes que tenía en Israel, que los subsidios son, digamos, un elemento, digamos, que sea mucho dinero a través de los subsidios del Estado. Y también hizo una cosa muy importante, llamó a inversiones extranjeras, hizo un paquete de inversiones extranjeras donde Israel ponía el 40% del capital y el grupo inversor ponía el 60%, pero con una modalidad fundamental, de que si esa invención, ese grupo tenía éxito en ese proyecto, toda la ganancia era para el grupo inversor. Israel solo tenía la posibilidad de que le devolvieran, digamos, el préstamo que había hecho inicialmente. Entonces eso motiva mucho a los grupos inversores para poder invertir en Israel. Empezaron con 20
inventos o con 20 proyectos, en un año se convirtieron en más de 520, Halim, más de 520 proyectos de inversión extranjera, de dinero fresco que venía al país para inyectar a la economía de Israel. Y eso ya en el 86, imagínate tú, la inflación había bajado al 20%. Y en los primeros años de la década del 90 estamos en 10%, 9%. Hoy en día, en los últimos 12 meses en Israel, la inflación es del 0,3%. 0,3%. Así que yo creo, y es muy importante el tema del acuerdo nacional. Tú no puedes implementar unas medidas económicas fiscales, monetarias y cambiarias si no le explicas a la nación lo que vas a hacer, si no le explicas a la nación el impacto que va a tener y los beneficios a corto o a mediano plazo que eso va a producir. Por lo tanto, creo y considero fundamental que se le hable a la nación entre todos los factores que hacen vida en este país y se haga un gran acuerdo nacional para salir de la crisis, así como lo hizo Israel. Muchísimas gracias, doctor Miguel Truchman, por el gran aporte que además acaba de hacer ahora al final de la entrevista. Nosotros tenemos que continuar con Brújula Internacional, necesitaríamos 2 programas o 3 para seguir hablando con usted. Sin embargo, pues el tiempo apremia y tenemos que seguir adelante. Es importantísimo destacar que Israel no tiene una representación diplomática dentro de Venezuela, pero que más allá de eso su colonia y los representantes de esa colonia no han dejado de trabajar, no han dejado de aportar a Venezuela y no han dejado de hacer actividades que inclusive superan a las que planifica cualquier embajada acreditada en Caracas. Nosotros tenemos que hacer un corte y ya volvemos con más de Brújula Internacional.